Ahora, a partir de cierto análisis hecho con el amplificador operacional, vamos a determinar cuáles son las características del amplificador. El amplificador, como tal, se dice que es un amplificador operacional. Este amplificadorcito, vamos a dibujarlo aquí un momento y vamos a imaginarnos que podemos verlo por dentro de una manera muy sencilla. Entonces él tiene dos terminales por aquí, que son los terminales de entrada que se modelan mediante una resistencia. Donde esta resistencia representa la resistencia que hay entre el terminal no inversor y el terminal inversor. Hasta ahí. Ahora, visto desde afuera, perdón, en la salida, entonces tenemos un terminal que representa la tensión de salida, que es proporcional a la tensión de, o la diferencia de tensión entre los terminales no inversor y el inversor. Entonces, para poder describir un poco más real esta parte, internamente todo dispositivo tiene algo llamado resistencia interna. Entonces podemos decir que esto tiene también una resistencia interna. Entonces esta voy a llamarla por medio de una Z, ZI y esta ZO. Y aquí vamos a poner como una especie de rombo referenciado a cero, donde va a representar la diferencia de tensión de salida. Muy bien, hasta ahí. Eh, Aquí hay una tensión en el más, aquí hay una tensión en el menos, tensión en la terminal inversor y el inversor. Y la diferencia entre estos dos, entonces me va a dar la tensión de entrada. Y aquí voy a tener la tensión de salida, que según el modelo planteado es igual a una ganancia que multiplica a lo que hay en el más menos lo que hay en el menos, en la entrada inversora. Hasta ahí. Este modelo lo único que busca es representar que internamente un amplificador en realidad tiene una resistencia interna y que esta resistencia interna es una de las características que tiene el amplificador. Entonces, esta resistencia interna es llamada impedancia, que en este caso le llamamos Z sub I. Esto es impedancia. Se puede medir en ohm. Esta impedancia tiende a ser muy grande, entonces en algunos libros aparece como infinita. En la realidad, esta ZI está alrededor, puede llegar a estar alrededor de los 100 megaohm, dependiendo de la referencia del amplificador. En palabras más sencillas, la impedancia hace que la corriente, que en este caso sería la corriente de entrada del amplificador, sea aproximadamente la tensión de entrada dividido la impedancia de entrada. Esto quiere decir, por ley de Ohm, que al ser muy grande la impedancia comparada con la tensión de entrada, esto tiende a ser cero. Quiere decir que el consumo de corriente a la entrada es cero. Vamos a asumir que es cero, en realidad está alrededor de los microamperes, incluso los picoamperes en algunos amplificadores, donde esta característica es especial porque provoca o da como resultado un aislamiento entre entrada y salida. Esta es la primera característica. La segunda característica es ZO, donde ZO es la impedancia de entrada. Entrada. Esta impedancia, nada más y nada menos que la que está aquí, representa o muestra un modelito donde la tensión de salida está aquí, pero al conectar cualquier cosa acá,
nos encontramos con una impedancia de salida. Esta impedancia de salida entonces significa que cuando la salida tenga algún tipo de carga va a existir una corriente de salida y esto va a provocar una pérdida en la tensión de salida. Quiere decir que va a tener un error que en algunos casos es llamado un error de incertidumbre. Entonces, según esto, la teoría, la impedancia de entrada es muy pequeña, quiere decir que tiende a ser cero. Si tiende a ser cero, quiere decir que esta pérdida que está aquí, podríamos llamarle a esta tensión que aparece aquí. Si lo modeláramos, diríamos que B sub O en realidad es igual. Vamos a ponerle aquí asterisco, que es el que se mide ya aquí. Es igual a B sub O, que es el real, menos lo que se cae en la resistencia o en la impedancia de salida por I, que es la corriente de consumo a la salida del amplificador, que depende de la carga que se le ponga aquí. La carga puede ser otro circuito, una resistencia de carga, un filtro, algo que queramos conectar, incluso un LED que indique un 1 y un 0. Esta pérdida de acá, según la teoría, tiende a ser cero. Quiere decir que en otras palabras, si a esta tensión de aquí la llamamos tensión de pérdida, P sub P, podríamos decir que B sub P tiende a ser cero. Quiere decir que a la salida del amplificador las pérdidas son o tienden más bien a cero. Y estas son dos de las características que tiene el amplificador operacional que lo hacen ideal para la parte de medición, pues puede aislar la entrada y la salida y puedo tener los errores mínimos de salida para poder conectar otros componentes y, mejor dicho, permite no solo aislar, sino interconectar otros componentes debido a que tiene estas características.